Bendiciones, pueblo de Dios, NCU Pack Church. Sean todos muy bienvenidos en esta noche de segmento Pan de Vida. Familias, es una bendición siempre poder estar aquí, poder llegar allá a su casa y también, por supuesto, llegar a su corazón a través de la palabra del Señor y de esta herramienta que el Señor nos permite. Así que la palabra de Dios es poderosa y, como siempre digo, esta es una buena oportunidad para que usted comience a compartir. También, gracias por sus saludos. Nos encanta que allí nos escriba y salude a la iglesia y salude también a sus hermanos allí. Así que, familia, sean todos bienvenidos y recuerde siempre que si usted necesita oración, aquí estamos para servirle, para orar por sus necesidades. Y así vamos a empezar con la palabra, y ahí donde está, únase conmigo en oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por este tiempo de segmento Pan de Vida. Gracias, Padre, porque podemos llegar a cada hogar, a cada corazón, Señor, por medio de esta herramienta. Gracias, Padre Celestial, le adoramos, le exaltamos. Y Padre amado, le entrego este tiempo para que usted sea aquí exaltado, porque lo es y lo será siempre, porque su palabra siempre llega a tiempo. Su palabra es poderosa y es eficaz. Señor, gracias por este tiempo. Así que le entrego, gracias por mis hijas que están acá. Señor, bendícelas, como también bendice a su santo pueblo, Señor, que está allí saludando, que está ahí conectado, y los que se van a conectar en las grabaciones. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, le doy gracias y le entrego este hermoso tiempo en sus preciosas manos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Como siempre he dicho, estoy hablando desde el principio de cada libro, en Génesis, desde ahorita que estamos todavía en Samuel, primera de Samuel. He venido hablando cómo el Señor ha querido tener esta relación, esta comunión con el ser humano desde el principio. Él quiere tener una relación con nosotros y la sigue y nos sigue hablando y la quiere seguir teniendo. Así que la palabra es la clave, porque la palabra nos une a Él. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, uno es con Él. Así que, familias, vamos a ir a esta porción primera de Samuel. Luego vamos a ir a la siguiente, pero un poquito resumiendo primera de Samuel capítulo 16. Voy a resumir un poco. Es allí donde el Señor habla con Samuel el profeta y lo manda a que unja a David. Pero miremos un poquito al principio, resumido un poquito el capítulo 16, como el profeta Samuel lloraba por Saúl. Y el Señor lo reprendió y le dice que ya parara de llorar por Saúl, que él le dio la palabra para ir a ungir a David, a un jovencito. Así que allí es un proceso. Llega a la casa de Isaí, el profeta Samuel, y allí le dice, ¿verdad? Le presenta a sus hijos, y bueno, allí Isaí le presenta a su primer hijo llamado Eliab. Y bueno, cuando Samuel mira a Eliab, nomás cuando lo vio, sintió Samuel que él era el que iba a ungir, y se equivocó. Por eso es allí que en primera de Samuel capítulo 16 dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Solamente cuando lo vio, sintió el profeta Samuel, él es. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, dijo Samuel. Y Jehová rápidamente respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el Señor corrigió al profeta Samuel. Y es que nos podemos equivocar. Samuel se equivocó, tan solo vio la apariencia, la estatura, lo robusto, lo hermoso que era también Eliab. Se equivocó pensando que él era el ungido, el que tenía que ir a ungirlo. Y nos podemos equivocar, como siempre digo, somos seres humanos imperfectos y podemos equivocarnos.
el profeta Samuel se equivocó, pero Jehová lo reprendió, y al reprenderlo, por supuesto, Samuel se sujetó a la corrección. ¿Por qué? Porque Samuel también era el ungido. Samuel también era enviado a ungir al que iba a ser el rey. Entonces miramos allí cómo también Samuel se sujeta a la corrección de Jehová. Es que, hermanos, hermanas, familias, vivimos en un mundo que nos podemos equivocar. Somos, como dije, personas que nos equivocamos, somos seres humanos, pero miramos que rápido Samuel sigue la instrucción divina. Así que le dice a Isaí: tienes más hijos. Y por supuesto, allí le presenta a sus demás hijos. Y el segundo es Abinadab. Y bueno, le presenta al otro. Y el tercero es Samá. Y le dice allí el profeta Samuel: ¿tienes más hijos? Y le dice Isaí: sí, por allá tengo uno que está ya cuidando las ovejas. Ese es el menor. Así que por allá está. Y Samuel le dijo que lo mandaran a llamar. Y bueno, lo mandaron a llamar. Y así llega aquel jovencito. Dice la Biblia que aquel jovencito era hermoso, y su semblante muy hermoso, su rostro. Y dice que allí, por supuesto, el profeta Samuel sintió la convicción, la seguridad. Él es. A él tengo que ungir. Y allí se presenta todo esto glorioso, este acontecimiento. Ahí en el capítulo 12 de Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 12, dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. En una versión dice que tenía un semblante hermoso también. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¡Qué confirmación tan poderosa! El verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a la altura, a la montaña. Él nada más fue a hacer lo que lo envió el Padre. O sea, Samuel solo obedeció el mandato de Dios. Y así tiene que ser cuando vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vamos a lo que Dios ha dicho. Así que cumplió. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, allí es donde vamos a tener esta hermosa y poderosa palabra. Y este tema es la fe. La fe es importante, hermanos. El domingo estuve hablando de la fe. La fe, sin la fe no podemos lograr nada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es importante en todo el caminar cristiano. Podemos ver allí cómo Samuel se fue por fe a ver quién era el que le iba a ungir por parte de Jehová. Y por fe también se equivocó, pero por fe también siguió el mandato. En el caminar del camino de Dios nos vamos a equivocar, pero ¿sabe qué, hermano? De eso aprendemos, porque son lecciones de vida. Samuel aprendió como nosotros también hoy en día aprendemos como hijos de Dios. Así que miramos que en el capítulo 17 de 1 Samuel, voy a leer nada más esta porción del 4 al 30. Del 4 vamos a leer. Me voy a saltear un poquito. Voy a leer el verso 4 y voy a leer el verso 35 al 37. Así vamos a hacer. Así que dice la palabra del Señor: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, en el verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha
librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hizo una declaración poderosa, y es que Jehová estaba con David. Recuérdese que David ya estaba ungido. El espíritu de Jehová se apoderó en David, porque el Señor lo había mandado a una gran misión, a ser rey. Y por supuesto que David, en el proceso de su reinado, en el proceso de su vida, iba a cometer errores. Claro que sí, la fe es así, la fe es desafiante, la fe nos desafía, la fe también en el caminar nos hace aprender a ser corregidos por Jehová, pero eso nos hace a tener una fe valiente, una valentía para seguir adelante. La fe es bien valiente en la vida del cristiano. Así que la fe mueve a que maduremos también. Con los errores que pasamos en la vida, la fe nos hace madurar. La fe nos hace ver las cosas diferentes cada vez, con una perspectiva madura, con una perspectiva ya diferente. Y también estar en expectativa, porque la fe nos hace ser expectantes de lo que Dios puede hacer con nosotros y con todo nuestro alrededor. Y así que la valentía nunca ha sido un don nuestro. En el fondo, en verdad, en el fondo de nuestros corazones tenemos algunos miedos, y en los miedos también que va a pensar la gente, que va a pensar el hermano, que va a pensar la hermana, y estamos así. Todos tenemos eso. Esto es la fe también. Esto es la fe, arriesgarnos y a sentir estas emociones, muchas veces esos mieditos que hay dentro de nosotros, pero la fe nos impulsa a seguir adelante, porque la fe tiene buenos resultados. Y la fe sigue adelante a pesar de nuestros errores. La fe tiene que seguir. ¿Por qué? Porque aprendemos en el caminar. Yo siempre digo y lo repito una y otra vez, que mientras estemos con vida vamos a seguir aprendiendo. Una persona que ya está con el Señor ya no sigue aprendiendo porque ya no está con vida, pero nosotros que seguimos con vida tenemos que seguir aprendiendo. Así que allí miramos que nuestras luchas muchas veces, por ser valientes al compartir la fe o al predicar la palabra con fidelidad, sentimos momentos en nuestras vidas, presiones y tensiones en nuestras vidas, y son esas tensiones de los miedos de que nos rodean. Esa es parte del ser humano. Aunque seamos tan valientes, siempre vamos a sentir esos miedos, y eso es así. Somos seres humanos, pero en la vida aprendemos a ser valientes aún con esos miedos. Así que esos momentos profundamente muchas veces son un poquito allí que nos sentimos un poquito incómodos, pero el Señor nos da la fuerza para continuar. Dios nos dice a través de su palabra que no estamos solos, y esa es una seguridad que tenemos como hijos de Dios. Y al no estar solos tenemos la valentía de esa fe de seguir adelante. Tal vez algunos de los que están escuchando y me están viendo y están escuchando esta palabra y están viéndome, sean lo suficientemente transparentes como para admitir que no son valientes. En algunos momentos de su vida, por supuesto, hay momentos de nuestra vida que pues podemos admitir, y eso no es que seamos cobardes, sino admitir que por momentos en nuestra vida no nos sentimos tan valientes. Es parte de la vida y es parte del ser humano. Pero a través de la palabra del Señor, el Señor nos corrige porque cada vez más llegamos a esa madurez y a esa estatura que Él quiere que lleguemos. Cada vez estamos en el proceso de crecimiento, el proceso de ser maduros, el proceso de caminar en la madurez. Se van a presentar estas cosas. Así que en más de algún momento no nos hemos sentido tan valientes, pero cuando no nos hemos sentido tan valientes, ahí llega una fuerza divina que nos da la fuerza para seguir y nos da la valentía, y esa es la valentía de la fe. Pero cada vez estamos aprendiendo. Tal vez nos falte valor para enfrentarnos a alguien con una verdad que sabemos que necesitamos oír. Por ejemplo, hoy
hoy estamos conscientes que a través de lo que estoy hablando, a través de la palabra, el Señor nos está enfrentando a la verdad que sabemos que necesitamos escuchar. La necesitamos. Por lo tanto, ¿de dónde viene el verdadero valor? En esta historia bíblica, la más famosa, porque nuestros niños en la clase allí, que las maestras les dan la clase, y aprenden mucho esta historia, y esta historia se vuelve famosa tanto en los niños como en nosotros los adultos, y siempre será así, porque la recordamos. Los niños ahora que están aprendiendo, por ejemplo, mis hijas han aprendido esta hermosa historia y eso les recuerda cada vez cuando la aprendieron. Algunos se la saben de memoria, pero aquí nos enseña de dónde viene el verdadero valor, de dónde viene la verdadera valentía, de dónde viene la fe, la confianza. Y miramos ahí que entra a la escena de este capítulo 17 de 1 Samuel, Goliat. Goliat entra a una escena, y esa escena es que en ese tiempo los filisteos trataban siempre de humillar, siempre fue así, de humillar, de que el pueblo de Israel sintiera miedo, se sintiera no con confianza de que Dios estaba con ellos. Siempre los filisteos utilizaron sus estrategias para querer siempre apachurrar o desaparecer al pueblo de Israel. Siempre fue así. Pero miremos allí que estos filisteos eran un grupo de personas que vivían en la tierra prometida de Canaán, y Dios había ordenado a Israel que los expulsara a todos para que ellos mismos pudieran tener la tierra. Eso fue hace generaciones, así que Israel aún no había logrado expulsarlos, y era difícil, muy difícil, porque allí estaban los gigantes, allí estaba el gigante. Entonces, fíjese en la tierra prometida, porque esta tierra prometida le pertenecía a Israel, pero tenían que trabajar, luchar para conquistarla, y tenían que llevar un proceso, y ese es el proceso que todos nosotros como hijos de Dios llevamos: llegar a la tierra prometida, al cielo. Todo esto es un proceso de vida, y allí miramos cómo el proceso que estaba llevando el pueblo de Israel y las humillaciones que les tiraban allí los filisteos, y las amenazas y burlas. Dice la Biblia que allí entra Goliat a esta escena, y Goliat por lo menos medía solo un metro 80. Bueno, esto es lo que dice, pero eran gigantes, pero bastante grande era este hombre. Y David nada más era un jovencito pequeño, y por supuesto que así lo describían, y así lo describe la Biblia en esa etapa de su vida. Y miramos que este Goliat salía y se burlaba de Israel, se burlaba de los israelitas, se reía, los amenazaba, les decía: no van a poder contra mí, son pequeños, no pueden, no tienen fuerza, no son valientes, son cobardes. Y estaba siempre allí por 40 días, dice que iba y rondeaba, y allí día tras día estaba amenazándolos, humillándolos. Y por supuesto Israel empezó a sentir ese miedo, porque las amenazas eran grandes. Pero sabe que el Señor siempre, aunque las amenazas sean grandes, aunque los miedos sean grandes, el Señor saca valentía donde no hay nada. El Señor saca fuerza donde no tenemos nada. Y allí miramos toda esta escena que Goliat infundió tanto miedo a todo el ejército que nadie se plantaba a desafiarlo. Nadie se paraba con fe, con confianza, con valentía, porque estaban todos con miedo. Ese es el enemigo muchas veces, a querernos apachurrar, a querernos infundir tanto miedo para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, o para atreverse a hacer cosas que nunca había hecho. Es ese gigante, es ese Goliat
que muchas veces está allí amenazando, pero hoy en el nombre de Jesús el Señor nos está hablando a través de su palabra, y es que la fe, la confianza en Dios nos hace ser valientes. Entonces miramos que aquí entra en la escena este jovencito David. Un jovencito, un muchachito entra a la escena, y miramos que allí Isaí, fíjese que en el capítulo 16 de 1 Samuel, como resumí un poquito, allí ya había sido ungido David, ya tenía esa unción gloriosa, poderosa de Jehová en él. Y ya el Espíritu de Jehová se había apoderado en él. Pero Isaí, el papá, como que no le tomó importancia, lo dejó ahí como, sí, bueno. No le tomó importancia, porque se dice que David no era hijo de la misma madre de los demás hijos de Isaí. Pero Dios tenía un plan glorioso en David, ese muchacho. Así que ahí lo mira Isaí y lo envía y le dice, ¿sabes qué, David? Ve a darles alimento a tus hermanos, ve, llévales esto, llévales queso, llévales esto, llévales el otro, llévaselos. Y lo toma así, ve, eso es lo único que sabes hacer. Quizás le dijo el papá en su mente. Bueno, yo lo estoy diciendo, pero lo tenía como de menos. Mas no sabía que tenía al mismo rey, al rey en su casa. Por eso, hermanos, familias, nosotros tenemos hijos, hijas, y nosotros no sabemos a quién tenemos en casa. Podemos tener un rey, podemos tener un gobernante, podemos tener un presidente, podemos tener un gran siervo, sierva de Dios. Nosotros no sabemos. Mire, este papá no sabía qué hijo el que tenía ahí, un gran siervo del Señor, un apartado y separado del Señor. Y bueno, David obedientemente le hace caso a su papá y le lleva los alimentos a sus hermanos, que era Eliab, era Abinadab y era Sama, y ahí le llevó el alimento. David entra en esta escena y por supuesto escucha lo que andaba haciendo este filisteo, este gigante, amenazando al pueblo. Y bueno, ahí se levanta David y dice, bueno, ¿y este qué se cree? ¿Este qué se cree? Todos mis hermanos y todo el ejército tiene miedo, pero yo me voy a aventar. Bueno, estas son mis palabras. Con esa, ¿sabe por qué? Porque ya estaba ungido, tenía la unción, estaba apartado. Ya Samuel ya lo había ungido y la unción lo hacía atreverse, la unción del Espíritu de Dios. Y se levanta allí, entra a la escena, y por eso es que leímos esa porción, porque Saúl le da allí le da su armadura grande, pero David no necesitaba armadura, tenía la misma unción, la misma armadura divina en él. Y bueno, Saúl queriéndolo allí también, ¿verdad? Poniéndolo ahí como desanimándolo allí, pero ¿sabe qué? Saúl sin querer dio una palabra, y esa palabra es también que vino a hacer vida en la vida de David. Él le dice, bueno, que el Señor vaya contigo, dice en otra versión también. Bueno, pero a todo esto, hermanos, esta historia gloriosa, poderosa, a todo esto era una escena poderosa. Y dice David, bueno, ¿y qué dan de recompensa? Y allá le dicen que le daban la hija del rey Saúl. Y bueno, y no solo eso, le iban a dar más cosas. Pero ¿sabe qué? Este jovencito atrevido, pues ahí también se presenta Eliab, su hermano mayor, como burla, la misma oposición. Mire, hermanos, familias, la familia muchas veces, nuestra propia familia va a ser instrumentos también lamentablemente usados por el enemigo, viéndonos como Fíjese que Eliab, siendo el mayor hermano, miraba a David como este sucio, que siempre anda sucio del estiércol de las ovejas, siempre anda pestoso, que siempre está allá, ni nunca lo miramos. Eliab era una oposición a
a David, su propio hermano, la misma familia. Por eso, hermano, hermana que me estás viendo y escuchando, la misma familia te va a atacar muchas veces. La misma familia te va a decir cosas con tal de desanimarte. La misma familia te va a decir ya no sigas adelante. La misma familia te va a decir ¿para qué vas a la iglesia? La misma familia te va a decir nadie te va a creer, yo no te creo, mira lo que haces, y te va a sacar muchas cosas. Pero David no escuchó a Eliab, David no escuchó a su hermano, David se mantuvo en su fe. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Dios lo había mandado a hacer. En él había una unción, él estaba separado para Dios. El Señor lo había preparado allá en el campo, allá lo había preparado con las ovejitas, lo había preparado allá preparando las ovejitas y cuidándolas y protegiéndolas. Allá mataba a los osos, los leones, a proteger. ¿Por qué? A proteger las ovejas. Él tenía una habilidad y una estrategias poderosas porque el Señor lo había preparado desde abajo. Y ¿sabe qué? Él no le hizo caso a Eliab. Él siguió con su posición. Él siguió adelante y sin obedecer las palabras malas, las palabras de burla de su hermano Eliab. Yo le aconsejo, hermano, hermana, usted que me está viendo y escuchando, tu misma familia quizás te está atacando, tus hijos, quizás tu cónyuge, quizás tus hermanos, tus hermanas, aquella gente que le confías, que los quieres como hermanos, pero te están metiendo cosas, miedos. Sabe que tanto David estaba siendo atacado, tanto por Goliat, tanto por su padre, tanto por sus hermanos, por Eliab. Imagínese toda la oposición que tenía David, pero David se levantó en la fe, se levantó y dijo: yo voy y yo quiero esa recompensa, yo me atrevo. La misma fe te hace atrever a hacer cosas. La misma fe te hace creer en lo que tú portas. Tú tienes, hermano, hermana, que me estás viendo y escuchando. Tú tienes la unción del Espíritu Santo. Tú tienes la unción del Dios viviente. Así que no temas y no que las palabras que te digan en casa, las palabras que te digan tu cónyuge, tus hijos, o amenazas que te digan o cosas, tú no escuches eso. Mira lo que hizo David. Se levantó fuerte. La fe, la confianza, la valentía, a pesar de sus miedos, porque como ser humano y como jovencito tenía miedo, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Eso le hizo levantarse y que yo puedo. No importa la condición como estés, no importa. Dios te ha escogido, Dios te ha apartado, tú tienes la unción, y los que están a la par tuya no la tienen. Tu familia no la tiene, eres tú, porque tú eres separado, eres escogido. Y si toda la familia, que es otra posición, si toda la familia te apoya, tú dale para adelante, porque ¿sabes qué? Te apoyan, sigue adelante, pero lamentablemente muchas veces no apoyan, pero tú sigue adelante, sigue buscando de Dios, porque tú portas la unción gloriosa. ¿Qué hizo David, ese jovencito? Él se atrevió y enfrentó al Goliat, enfrentó al mismo enemigo, lo enfrentó, y no solo lo enfrentó, sino que también lo destruyó, lo aniquiló, lo anuló. ¿Por qué? La fe lo hizo. Aventarse, la fe valiente. Fue un joven valiente, fue un jovencito para ese tiempo. Fue valiente y lo destruyó, lo mató y presentó la evidencia al pueblo. Y por supuesto, al presentar la evidencia, él dijo: pues hoy quiero mi recompensa. Hoy quiero mi recompensa. Y le entregaron la hija de Saúl y le entregaron lo demás. Pero mire, muy listo David. ¿Pero qué fue? La fe. La fe, a pesar de sus miedos, a pesar de los ataques familiares, a pesar de los ataques también de afuera, a pesar, él se levantó y el Señor lo respaldó.
Así que el Señor te va a respaldar. No temas, hermano. No tengas miedo, hermano. Dios está contigo. Dios está contigo, hermana y hermanos. Así que mire, a todo esto, el poder de la unción se estaba manifestando con poder y gloria allí. Ahora miramos cómo Jesús muestra su poder representante. Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Dio su vida con valentía, con fe, con confianza que Jehová, el Dios viviente, era el mismo que estaba con él. Por lo tanto, él se desafió y derrotó a Satanás también y a sus demonios. En la cruz del Calvario, ahí podemos ver cómo Jesús, nuestro representante, se presentó allí a Satanás y lo venció en la cruz del Calvario. Miramos allí, miremos la escena de David, miremos la escena de nuestro Salvador Jesucristo, que él también venció. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, su familia, sus hermanos lo dejaron, los discípulos lo dejaron solo, todos lo dejaron solo, pero él iba con la fe, con la confianza, con ese valor, esa valentía, a enfrentarse a lo que venía y lo logró. Murió, pero resucitó. Ahí derrotó a Satanás en el nombre de Jesucristo. Él lo hizo en su propio nombre. Recuérdese, David se quedó solo. Ni su papá lo apoyaba, ni sus hermanos lo apoyaban. Y aún el mismo ejército no lo apoyaba. Lo miraban un niño. Hasta se reían de él. Nada menos que el filisteo, Goliat, se reía de ese niñito, de ese jovencito. Fíjese, y el Señor lo sacó adelante y en victoria. Se atrevió en la fe a hacer algo que él ya estaba preparado para hacerlo. Así que miramos cómo también nuestro Señor Jesucristo lo abandonaron los discípulos, lo abandonó la familia, lo abandonó toda aquella gente que lo seguía en el momento. El Señor se quedó solo, pero solo con la gente, pero es que no estaba solo, Dios estaba con él. Igual manera David, Dios estaba con él. Y ya para terminar, 2 lecciones que nos enseña el Señor en esta porción poderosa. Jesús eliminó al verdadero gigante de nuestras vidas, por lo que podemos enfrentarnos con valentía y fe a todos los gigantes más pequeños, porque el Señor poderoso, nuestro Señor Jesucristo, eliminó el verdadero gigante de nuestras vidas. Así que lo que ahora pasamos son cosas pequeñas, porque el Señor hizo lo más fuerte. Así que le damos gloria, alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que aprendemos es que estas lecciones que nos enseña el Señor es que a través de la historia de David y Goliat, Dios le da a su pueblo un modelo de cómo vencer a los gigantes a los que enfrentan. Así es, nuestro Dios nos da toda la herramienta, todo el modelo de cómo vencer esos gigantes con estas grandes lecciones de vida, estas grandes escenas, manifestaciones del poder, cómo se manifiesta nuestro Dios todopoderoso. Así que la verdadera valentía viene de aquel en quien confiamos. David confió en Jehová y experimentó la victoria sobre el gigante para mostrarnos que Jesús es el vencedor. Y nosotros experimentamos la victoria cuando confiamos en Él. La fe, la confianza en el Señor te va a dar la victoria. Sigue confiando en Dios, hermana. Sigue confiando, sigamos confiando en Dios, que la fe que Dios nos ha dado es grande. La valentía que Dios nos ha dado es grande. Así que tu victoria ya está, es un hecho a tu favor todo. Confía en Él, Él está contigo, vas a lograrlo. La victoria es tuya y nadie te la puede quitar, porque Jehová Dios de los ejércitos está
está contigo, está con nosotros. Así que en este momento quiero hacer esta oración poderosa, que quiero interceder también allí. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias por la valentía. Gracias por la confianza. Y gracias por la victoria. Señor, en el nombre de Jesús, esta palabra llegó justo a tiempo a mi hermano, a mi hermana, a sus hijos y a sus hijas. Gracias, Padre eterno y soberano Dios. Señor, yo declaré, Padre amado, el domingo en el culto, una semana donde la fe es activada y es activada. Padre, bendice a tu santo pueblo. Declaro, Señor, que tu santo pueblo ya está apartado, separado y tiene la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, yo le doy gracias porque han vencido y vencerán aún más por los desafíos. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro valentía, declaro la fe, la confianza, Padre, que tiene tu santo pueblo a ti, y declaro la victoria ya ganada, porque tú la ganaste, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, fuera todo miedo, fuera toda enfermedad, en el nombre de Jesús, fuera todo problema, en el nombre de Jesús, más declaro el poder de Jesucristo manifestándose en cada área de la vida de mis hermanos, de mis hermanas, del Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y de todos los que nos ven de otras iglesias. En el nombre de Jesús declaro la victoria. O otras personas que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que el mismo Espíritu Santo está inquietando el corazón para que entreguen su vida a ti, Padre. Padre Santo, gracias. Gracias, eterno Dios, porque sé que usted está obrando y esa fe se activa y ha sido activada por el poder de la unción del Espíritu Santo. Padre, ahora oro por sus hijos, sus hijas. Oro por nuestra hermana Lesbia. Gracias, Padre, porque ha vencido. Es una mujer victoriosa en el nombre de Jesús. Padre, oro por nuestra hermana Elcita López. Es una mujer de fe victoriosa en el nombre de Jesús. Padre, oro por nuestra hermana Blanca. Señor, no sé por qué pone ahora, Padre, pero oro por nuestra hermana Blanca Gómez Montes. Padre, yo declaro una mujer de fe, una mujer, Padre, que usted levanta la fe a su hija, y declaro en el nombre de Jesús que usted es su baluarte, usted es su Dios todopoderoso, cuidándola, protegiéndola y guiándola y sanándola en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de nuestra hermana Lupe Sanz, que usted está en control, una mujer victoriosa, una mujer de fe, valiente en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Luis Guevara. Señor, también le pido, Señor, que usted sea con él y que le dé la valentía, la fe, Señor, Padre amado, y que pueda entregar su vida a ti, Padre celestial. En el nombre de Jesús, bendícelo, cuídalo. Señor, nuestro hermano Damián, bendícelo, cuídalo, Padre. La obra que ha empezado en él, perfecciónela cada día, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Oro por Ilsi, Señor, Padre amado, Ilsi López, sé que usted está en control y declaro una recuperación gloriosa, Padre, porque usted está en absoluto control. Bendice a tu hija, Señor, y la declaro victoriosa. La fe que le ha dado es una fe poderosa. Bendícela, cuídala en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por nuestro hermano Tomasito Salazar allá en El Salvador. Declaro un hombre valiente, Señor, con una fe valiente. Bendícelo, cuídalo, protéjalo, y a toda la familia Salazar Corado en el nombre de Jesús. También, Padre, oro por Génesis, la hija de nuestra hermana Ceci Chávez. Bendícela, Padre. Es una niña, Padre, que tiene un nombre, Señor, que significa mucho. Por lo tanto, yo declaro a Génesis bendecida y declaro, Padre, que todo miedo, todo gigante, Señor, es destruido. Ya lo destruyó nuestro Dios Todopoderoso, y declaro una niña sana, saludable, una niña de fe, una niña conquistadora en el nombre de Jesús, victoriosa en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. Gracias por todas las familias de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Padre, cada una por nombre y apellido. Yo declaro bendición abundante, familias valientes, familias llenas de fe, de confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y Padre amado, bañadas con
la unción del Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad rodea a cada familia de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. La unción los rodea, la unción está en ellos, la unción de tu Santo Espíritu, y todas las familias que nos ven, nos escuchan y comparten, Señor, de otras iglesias, Padre amado, como hermanos también que todavía no están congregados, pero nos ven, Señor, yo declaro la unción del Espíritu Santo, la fe, la confianza en usted, mi Señor, y que usted, Padre amado, pueda ayudarles a tener, Padre amado, ese valor de entregar sus vidas y, Señor, y servirle. En el nombre de Jesús, bendice a tu santo pueblo, Padre amado, y bendice también a mis amadas hijas aquí, Padre. Declaro la unción del Espíritu Santo en ellas, como también en su santo pueblo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, he orado honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Familias, Dios les bendiga. Recuerde, esta fe que tienes, una fe activa, una fe valiente, una fe de confianza, una fe que puede lograr todo lo que el Señor quiere darte. Así que vamos para adelante, avanza con tu fe. No mires a los alrededores, mira a Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que ve para adelante. No escuches aún a la familia de las cosas negativas. No, escucha al Señor y escucha la palabra de Él. Él te escogió, Él te apartó y le perteneces a Él. Así que Dios les bendiga. Recuérdese siempre, nos miramos el viernes en la casa de Dios, y recuerde, allí el domingo también en la casa de Dios. Así que bendiciones a todos, les amamos en el amor de Cristo y aquí estamos para servirles. Bendiciones, feliz noche a todos.